Imagínate esto, compraste una acción hace años y ha seguido creciendo extraordinariamente, pero ahora ha comenzado a bajar. ¿Qué haces? ¿La vendes? ¿Esperas? Pero si esperas y si baja más, y si esperas puede subir más, ¿qué haces? Hoy te voy a explicar cuándo un inversor de largo plazo debe realmente vender sus acciones, cuáles son esos puntos fundamentales que debes de actuar con inteligencia y no actuar en pánico como todos los demás. Tú no eres como todos los demás. Así que te mostraré tus claves que grandes inversores hacen para vender sus acciones y te voy a poner un ejemplo que a mí me pasó de la vida real para asentarlo un poquito más. Así que sin más, vamos. Bueno, Explorer, ¿cuándo deben los inversores a largo plazo vender sus acciones? Esa es la pregunta que todos nos hemos hecho, que en algún momento de seguro tú también te hiciste y que a medida de que pasa el tiempo vas a ir agarrando la experiencia y la tenacidad de saber cuándo vender. Como lo dice Peter Lynch, vender tus acciones ganadoras y mantenerlas perdedoras es como cortar las flores y dejar las flores silvestres o las malas hierbas. Típicamente los inversores a largo plazo deben de vender sus acciones cuando sus fundamentos lo exigen. Esto quiere decir que cuando la tesis original que tú hiciste ya no coincide con el momento del comportamiento de ahorita del mercado o del comportamiento de ahorita de la acción, ya sea por sus ventas, por sus márgenes o por la etapa en que está el mercado, alcista, bajista, etc. Pero cuando los fundamentos ya no cuadren con tu tesis original, es momento de venderla. Vamos a ver más ejemplos. Ahí una disculpa si mi imagen tapa un poquito el texto, te lo voy a leer como quiera lo que esté tapando. ¿Cuáles son las razones claves que dicen los grandes y que hacen los grandes para vender una acción? La primera es cuando tu tesis de inversión es incorrecta, porque esto puede pasar, Explorer, y pasa muy seguido y más cuando somos un poquito principiantes. Cuando nosotros hacemos una tesis de inversión, esa tesis puede estar errónea a principio y eso quiere decir que las proyecciones no se están dando. Entonces ahí es una razón para vender. ¿Sabes qué? Desde el principio actué mal, no me están dando los números, no me están dando los rendimientos esperados, no es una buena rentabilidad de esa empresa, vendo sin problema. ¿Ok? Cuando los rendimientos esperados han empeorado. Esto es algo muy importante, Explorador, ya que muchos inversionistas mantienen las inversiones por costumbre o porque se casan con la empresa o porque les encanta la empresa. Y sí, está bien, pero tú debes de actuar como inversionista, no como un cliente del marketing. Si tú tienes una empresa porque te gusta, digamos Nike, la tienes porque te gusta, hiciste tu tesis de inversión y tú dijiste que iba a crecer, los resultados tú los estás viendo que no están creciendo y aún así la mantienes porque es Nike, porque yo uso Nike, porque Nike lo es todo. Ahí es cuando es una razón para vender. Si no, te debes de casar con la empresa, debes de actuar siempre como inversionista. Y es lo que te digo, si te casas, puse el ejemplo de Nike, mi respeto si la tienes o si no la tienes, pero es un ejemplo que ahorita está en la actualidad. El mercado de valores ha rendido históricamente entre el 8 y 10%. En ocasiones puede subir al 15 o al 20, en ocasiones puede subir pero puede bajar un poquito menos del 8. Digamos un promedio de 10. Si tú tienes una acción individual que te está generando el 5%, el 7 o el 8, ¿para qué mantienes esa acción individual? En ese caso, indéxate, cómprate un ETF, crúzate de brazos, espera que dé frutos. La finalidad de invertir en acciones individuales es para potencializar ese rendimiento, para obtener el máximo beneficio que podamos de las acciones, dejando que el tiempo y el interés compuesto haga su trabajo. Esa es la finalidad. Pero si tú mantienes rendimientos bajos porque estás enamorado de la empresa, ahí ya es decisión del inversionista. Otra razón clave para vender una acción es cuando hay mejores oportunidades en otra acción. Cuando el costo ya de oportunidad de otra acción se te está pasando por mantener esa acción o por alimentar esa acción
o por seguir reinvirtiendo en esa acción que no te está rindiendo los frutos esperados, ahí es cuando debes de vender. Un ejemplo fue cuando Warren Buffett vendió muchas de sus acciones de aerolíneas en el 2020, cuando vio mejores usos para el capital de Berkshire Hathaway, su empresa. Él vio que esas aerolíneas no estaban teniendo grandes rendimientos y prefirió ese dinero invertirlo en su empresa, que iba a sacar mucho más rendimiento. Entonces, Warren Buffett es uno de los grandes maestros de las inversiones, y si él hace eso, yo te pregunto, ¿por qué tú no puedes usar esa técnica también? No te cases con una empresa, piensa como inversionista y ve los beneficios a largo plazo. Si no te lo están generando, vende simplemente. Otros factores que indican rendimientos futuros más bajos. Uno, todo esto viene en cadenita, explorador, ¿sí? Una cosa va a llevar a otra y esa otra cosa va a llevar a otra. Por ejemplo, un estancamiento de los ingresos y beneficios. Esto es fundamental cuando analizamos una empresa. Obviamente los ingresos, que es el oxígeno de la empresa para que mantenga vivo, y el beneficio que podemos obtener a futuro. Si las ventas de una empresa se estancan o disminuyen, el crecimiento futuro de la empresa puede decepcionar, tal como le pasó a IBM. Luchó durante años para tratar de mantener optimistas a sus inversores, pero ya sabemos lo que pasó. Entonces, cuando una empresa se estanca, hay otro factor más para vender. Y ese estancamiento de los ingresos nos provoca una compresión de los márgenes. Yo siempre me imagino los márgenes como un colchón. Imagínate un colchón grande. En alguna caída del mercado, en alguna recesión, en algún año malo que haya, etcétera, va a haber, si tienes el colchón está más grueso, está más grande, obviamente va a haber dónde soportar esa caída. Cuando los márgenes están muy bajos, cuando viene caída tras caída, año tras año, esos márgenes van a estar muy bajos. Entonces, ¿para qué te arriesgas a que empiecen a bajar mucho los márgenes a tal grado de que ya te empiecen a generar pérdidas? Cuando los márgenes empiezan a bajar mucho, es momento también de vender. Y esto, como consecuencia de los márgenes, viene un deterioro del balance. Es lo que te dice, todo se viene a cascadita, explorador. Ese deterioro del balance, como los márgenes no están dejando buena utilidad, la empresa podría tener un mayor riesgo financiero, que es como lo que le pasó a General Electric. La deuda excesiva llevó a una caída prolongada. Ellos estuvieron mucho tiempo en deuda, sus ventas y sus ingresos no eran factibles, no había beneficios, los márgenes bajaron y pues la caída fue muy prolongada. Así que esto del mercado así es la gestión de errores. Te lo voy a leer y te lo voy a explicar. Una mala asignación de capital, decisiones desfavorables para los accionistas o frecuentes fallos en los beneficios reducen la confianza en los rendimientos futuros. Te voy a poner un ejemplo bien claro y actual, que es lo que le está pasando a Elon Musk con Tesla. Tesla es una empresa que el mercado y los inversionistas le tiene un gran optimismo. Sus números no cuadran para que valga lo que ahorita vale. Sus ventas no dan para que valga lo que ahorita vale. Sus beneficios no dan para que valga lo que ahorita vale. Y aún así Tesla sigue siendo súper valorada. Digamos que esa supervaloración es por los mismos inversionistas, el mismo mercado que tiene una gran confianza en Tesla por los robotaxis, por las innovaciones, por lo que es también Elon Musk. El CEO también cuenta mucho quien sea, pero en este año o en estos últimos meses, lo que ha hecho Elon Musk de meterse en la política, estar con Trump, ciertos saludos que ha hecho que no les ha parecido muy bien a la gente, todo eso ha hecho indirectamente que la empresa baje su precio, porque los accionistas reducen la confianza en la empresa debido a los errores de la gestión, ¿sí? Es el ejemplo más claro que podemos poner en este punto, y esto lo ha hecho Elon Musk junto con Trump en estos últimos meses. Yo sé que tú los has visto. Y pues bien, vamos a mencionar otras situaciones donde vender
puede tener sentido. Lo anterior, digamos que puede ser a lo macroeconómico, y aquí ya es a la valoración en sí. Cuando una empresa está sobrevalorada, cuando cotiza significativamente por encima de su valor intrínseco, vender las ganancias reduce el riesgo de la caída. Es un punto clave para vender. Te voy a poner un ejemplo que lo puse aquí. En el 2021, Zoom cotizaba a más de 100 veces su beneficio debido a la demanda impulsada por la pandemia. Todo el mundo sabemos que en el 2020 y 2021 todas las plataformas de Zoom, de Teams, de Meet explotaron, pero en especial Zoom se fue muy arriba. Ahorita ya anda creo que en menos de $100 la acción. Entonces, cuando en el momento que esté sobrevalorada, cuando ya no cuadren ese precio con la tesis inicial que tú diste, es cuando hay que vender. Ahorita te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí hace poquito con una empresa que me salió bien la jugada, no me he dado cuenta, pero también estaba sobrevalorada. Ahorita vamos para allá. Otro punto son consideraciones fiscales. Yo no lo recomiendo porque son para inversionistas con mucho más capital, inversionistas que invierten millones en cada inversión y que tienen empresas y que lo usan esta estrategia para deducción de impuestos. Esta estrategia fiscal también puede jugar un papel en las decisiones de venta. La cosecha de pérdidas fiscales es cuando los inversores venden acciones perdedoras para compensar los impuestos sobre la ganancia de capital. Esto yo especialmente a nosotros los pequeños inversionistas o los inversionistas que estamos en construcción, esto descártalo completamente, explorador. Te lo pongo porque es una situación donde muchos de los grandes inversores venden. Sí les conviene vender en pérdidas por consideraciones fiscales. A nosotros como inversionistas esto lo descarto y te recomiendo que también lo descartes. Es solamente para que lo conozcas. Consideración de gestión de cartera. Siempre debemos de reequilibrar el portafolio cada cierto tiempo. Yo particularmente lo hago cada 6 meses. Junio y diciembre, ¿sí? Es cuando checo qué porcentaje me incliné más, dependiendo de qué precio hayan estado las acciones, qué precio y qué sector haya comprado más empresas. Por ejemplo, cuando se puso muy a precio Nvidia, TSM, ASML, empresas de semiconductores. Y en esa ocasión, precisamente el año pasado, me recargué un poquito en esas. Ahora en este año he comprado un poquito más de finanzas, un poquito más de salud, que no tenía, un poquito más de bebidas. Entonces, para compensar un poco el portafolio, que hay que hacerlo cada 6 meses o cada que tú lo requieras. Hay gente que lo hace cada mes, hay gente que lo hace cada 2 meses. Ese parámetro lo eliges tú, explorador. Yo en particular lo hago cada 6 meses. Y en esta ocasión es cuando, si tú ves que ya tienes muy recargado hacia un sector, puedes o vender acciones o ingresar más acciones para que el portafolio se reequilibre otra vez y no estés más recargado hacia un sector que el otro, y para poder proteger tu portafolio. Y bueno, explorador, aquí te voy a dar un ejemplo real que me pasó en Shopify. Tengo un grupo donde somos un pequeño grupo de inversionistas que los considero mis amigos, y en esta ocasión estábamos hablando unos días anteriores de que quería reducir un poco la cantidad de acciones del portafolio, que quería vender Shopify. Era una de las que quería vender porque era una empresa que no quería tener a largo plazo. Al siguiente día, uno de ellos me dice: Hobby, ¿ya viste el PER de Shopify? Entonces ahí es aquí donde puedes leer el mensaje muy coloquial, donde le digo: no había visto el PER. Como estaba con buena plusvalía, no lo había vuelto a checar. Y como seguimos la regla que el PER no debe ser más del doble de los beneficios que va a crecer en el futuro, entonces en esa ocasión el PER ya estaba en 70. El PER de Shopify ya estaba en 70. Estaba extremadamente caro. La acción estaba por los
111, 114 dólares. Yo lo había comprado en 52, si no me equivoco. Un PER de 70 significaba que tengo que estar esperando por lo menos un 35% de crecimiento durante los próximos años. O sea, 35% de crecimiento sostenido por 2 años es muy difícil para, digamos, para una empresa como Shopify. Es excelente empresa, pero a ese ritmo de crecimiento es difícil. Entonces es aquí como ya le contesté, que aquí donde ves que dice ya el 35% anual es mucho. Aquí es donde dices es momento de vender. Y aquí está más o menos el periodo donde lo había comprado. Inicié por ahí de abril, mayo del 2023. Lo compré más o menos en un precio de 52 y lo vendí hasta fue finales de junio, finales de enero, principios de febrero, que fue cuando lo bajé. Aquí ya tenía una ganancia del 89%. Y aquí les pongo esta. Mi costo promedio fue de 58 dólares y en ese día estaba en un máximo de 114. Y si ven, fue a las 11:12 de la mañana. Y dije, bueno, me voy a esperar como a las 2 de la tarde, una hora antes de que cerrara la bolsa. Yo con la esperanza de que Shop suba un poquito más. Y en esa ocasión Google era cuando estaba empezando a bajar. Dije, y espero que Google baje un poquito para hacer el movimiento en corto. Movimiento en corto de vender Shopify y comprar inmediatamente Google. Aquí es importante destacar, Explorer, que quise vender Shopify no para obtener ganancias, sino porque, como lo habíamos visto en los ejemplos anteriores, ya estaba muy súper valorada y quise aprovechar el costo de oportunidad de esa ganancia y de ese capital de Shopify en otra empresa que me pudiera generar beneficios más sustentables a futuro, pero con una empresa un poquito más estable y más segura, con buenos fundamentales y a buen precio. ¿Cuál fue el resultado? Ya a las 2:34 fue cuando ya les mandé el mensaje y aquí les dije, bien chavos, vendí Shopify a 111 dólares. Subió un poquito más de cuando estábamos conversando. Y aumenté posición en Google a 176 dólares, que era cuando estaba bajando. Y ahorita está más barata. Y otro poquito en United Health, porque está a 164. Entonces, creo que nos deshicimos de una peligrosamente alta. Esta palabra me encantó, peligrosamente alta. A pesar de que ya tenía plusvalía, ese precio tan alto, pues era peligroso para mí, para mis beneficios, porque no podía estar subiendo por más tiempo, iba a venir la caída inminente. Entonces, vendimos esa y posicionamos dos más fuertes. ¿Cuál fue el resultado de esta venta? Se obtuvo un 91% de plusvalía de la acción, que está excelente. Se aumentó posición en Google y en United Health. Son dos buenas empresas. Google es una excelente empresa, pero estaba bajando y ahí se obtuvo a buen precio. Y también United Health tenía poquito con esa acción, no la tenía. Fue cuando les digo que estaba reequilibrando el portafolio. Bajó aún más y compré otro poquito más. Se aprovechó el costo de oportunidad de esas dos empresas. Ahí es cuando de un solo tiro pudimos aprovechar dos. Vendimos en una sobrevaloración con un 91% de plusvalía y aumentamos posición en dos empresas más, que como consecuencia aprovechamos el costo de oportunidad que el mercado nos dio en esta ocasión. No siempre es así. Ahorita salió gracias a que mi amigo inversionista me avisó que el PER Shopify ya estaba en 70, o sea, ya no tardaba en bajar la empresa, entonces pudimos vender gracias a eso. Y bueno, por el lado contrario, ¿cuándo no vender una acción? ¿Cuándo es cuando no le debemos de mover? Como ya sabemos, es la volatilidad a corto plazo. Siempre cuando es a corto plazo, casi siempre cuando es a corto plazo, el precio va a variar. Ya sea antes de que pongan sus resultados trimestrales, después de que pongan sus resultados trimestrales, después de que haya alguna noticia, después de que compren una empresa. Cualquier momento es idóneo para que la bolsa
baje o suba. Siempre va a haber volatilidad del mercado en el corto plazo. Pero cuando estemos viendo la acción en el corto plazo, ahí no hay que vender. Siempre vamos a esperarnos un par de meses, un par de años para que el precio se estabilice y ahí ya poder hacer nuevamente la tesis y ya obtener un mejor parámetro para ver si vendemos o no vendemos. ¿Cuándo tampoco vender la acción? Cuando intentamos adivinar el mercado y cuando intentamos predecir el mercado. Te voy a decir una cosa, explorador, ni los grandes inversionistas que tienen equipos súper sofisticados de software para ver los movimientos a milisegundos en tiempo instantáneo, casi real como varía el mercado, ni ellos pueden predecir el mercado. ¿Cómo crees que lo vas a predecir tú o tratar de adivinar tú que somos unos inversionistas en construcción, que tenemos un portafolio en construcción? Es imposible. Entonces no vendas para tratar de ver cuándo sube, no vendas para tratar de ver cuándo baja, no lo hagas, simplemente no lo hagas. Y mucho menos, como el siguiente punto, por seguir el rebaño. Un ejemplo muy claro, en marzo del 2020 es cuando estaba la pandemia y el mercado se desplomó. Obviamente, todos lo sabemos, todos lo vivimos. Pero muchos inversores entraron en pánico, no sabían cuánto iba a durar esto, vendieron sus acciones en pérdidas y no se esperaban a que se estabilizara y que el mercado se recuperara. Y en estos tres fundamentales cosas no debes de vender: cuando hay volatilidad, cuando trates de adivinar el mercado y cuando trates de seguir al rebaño. No sigas al rebaño ni compres noticias, siempre te digo eso. Muy bien, explorador, y ahora, ¿cómo construir una estrategia disciplinada para vender o de venta? ¿Cómo vamos a planear cuándo vender? Esta regla la debes de poner, una de ellas, por adelantado. Cuando tú compras una empresa, regularmente la compras para toda la vida, o la compras a largo plazo, o la compras a mediano plazo. Tú debes de ponerte los objetivos de esa empresa, y siempre cuando los objetivos se cumplan con tu tesis, debes de mantenerla, o cuando cambia, pues hay que venderla. Otra cosa como estrategia es que usan los stop loss móviles. ¿Qué es un stop loss? En tu broker, en ciertos brokers, no todos, puedes configurarlo para que si tú, por ejemplo, un stop móvil de 20% significa que la plataforma te va a vender automáticamente si la acción cae un 20%, para que no sigas perdiendo más. Eso podría ser una buena técnica, pero ahí es decisión de cada inversionista, ¿sí? Otro es mantener la disciplina emocional. Esto es fundamental. Regla de inversor: las emociones siempre nublan el juicio. Toma tus decisiones en base a datos, en base a tus fundamentos, en base a tu tesis, no en base a que si las noticias, que si el rebaño, que si todos dicen que compran, que si todos dicen que vendes. Siempre mantener la disciplina emocional es fundamental para ser un buen inversor. Como lo que dijimos ahorita, revisar regularmente. Yo en particular, como te comenté ahorita, reviso cada 6 meses el portafolio y lo reequilibro según cómo esté la situación. Tú lo puedes hacer cada mes, cada 15 días, cada 2, cada 3 meses. Ya eso es tu perfil de riesgo, tu perfil de cómo lo quieras manejar. Pero estas son estrategias para tener una disciplina y saber cuándo vender o cuándo no vender. Ahora vamos con ejemplos de venta disciplinadas. Un ejemplo de reglas de venta disciplinada es cuando los deterioros del beneficio están ahí. Hay que vender si los beneficios disminuyen durante 3 trimestres consecutivos, en un plan claro, sin un plan claro de recuperación. Cuando tú veas que una empresa baja trimestre tras trimestre y no hay algún plan de recuperación, sus ventas no estén aumentando, sus márgenes estén disminuyendo, su rentabilidad se mantiene o incluso baja, y si no hay un motivo en sí, es que los beneficios están deteriorando, debes vender a como quieras, pero hay que vender. Otro es la valoración excesiva. Hay que vender
si la valoración excede 1.5 los promedios históricos. O como el ejemplo que ahorita te puse, si ya ha crecido mucho tu empresa, si ya el PER está muy alto que no justifica los beneficios futuros, vende, sin duda vende. Otra cosa es cuando haya mejor oportunidad, como el ejemplo que te puse que me pasó. En esa ocasión la empresa Shopify estaba muy sobrevalorada, pude vender y con esa agarré una mejor oportunidad que fue aumentar mi posición en Google y aumentar mi posición en United Health. Entonces esa es otra estrategia de venta cuando hay mejores oportunidades. Y otra es el cambio de tesis. Cuando tu análisis fundamental ya no concuerda con el análisis fundamental principal, porque puede variar muchas cosas, pero los ingresos ya no son iguales, la deuda ya está más alta, márgenes se bajaron, el rendimiento bajó, etcétera. Ya no empata después de 6 meses, un año, ya no empata con tu tesis original, ahí es momento de vender. Aferrarse a una tesis rota raramente es productivo, así que sin duda alguna hay que vender. Bueno, Explorer, te pongo este diagrama para que quede un poquito más ejemplificado qué es lo que te debes de aplicar más y qué es lo que debes de aplicar menos para hacer una estrategia bien estructurada de ventas. Lo principal es la disciplina emocional, la base de todas las buenas decisiones. En el libro La psicología de dinero, como te menciono, el 80% de un inversionista exitoso es saber controlar las emociones y un 20% es de su tesis que haga, de todo el estudio que haga, pero lo principal para un inversionista tener éxito es más psicológico que numérico, porque de nada sirve si haces una excelente tesis así precisa, con lujo de detalle, si al primer movimiento o al primer mareo de la bolsa te sales y te vendes y ya no sabes qué hacer. Hay que tener bien consciente que así es la bolsa, entonces la disciplina emocional es la base, es lo principal de todo. ¿Okay? Un poquito más arriba en la pirámide ya vemos las decisiones basadas en los fundamentos. Ahora sí, ya cuando en teoría podemos controlar las emociones, ahora sí siguen los fundamentos que hagamos mediante la medición de empresas, todos sus números, sus deudas, sus márgenes, sus ganancias, sus acciones, su CAPEX, todo lo que sea de valor en una empresa. Ahí es cuando ya entra un poquito más arriba en el parámetro. Ya cuando tengamos estos dos puntos ya bien fundamentados, ahora sí, hay que proteger el capital de la ganancia y preservar lo que has construido, como el ejemplo ahorita de Shopify. Me estuvo generando ingresos durante 2, casi 3 años, pero llegó el momento en que ya estaba muy supravalorada, que ya no coincidía con mi tesis original y que la proyección a futuro no iba a lograr, o era muy poco probable que lograra un crecimiento de 35% anual. Entonces, ahí ese fundamento, esa mentalidad hay que mantener para proteger la capital de las ganancias. Y por último, hasta medio arriba de la pirámide, pues bueno, es maximizar el rendimiento a largo plazo. Y el objetivo final de cualquier estrategia de venta es que cuando tengamos ya nuestras ganancias bien fundamentadas y cimentadas, ahora sí podamos vender. Pero estos puntos, la disciplina emocional, la decisión basada en fundamentos, proteger capital y ganancias y maximizar rendimiento a largo plazo, es toda la base sólida que un buen inversionista debe tener para saber cuándo vender y para ser un buen inversionista. Así que, como ves, Explorador, los puntos que vimos en este video, en esta clase, en estas diapositivas, son muy importantes para saber cuándo vender una acción. Principalmente cuando una acción ya está muy sobrevalorada, que ya su PER no justifique los beneficios a futuro. Debemos de proteger nuestro patrimonio, poder vender para aprovechar un costo de oportunidad y poder obtener mayor beneficio a largo plazo. Así que déjame en los comentarios si has vendido por temor, has vendido por miedo, has vendido por seguir al rebaño o has vendido por una buena estrategia. Yo creo que todos
hemos vendido en algún punto por miedo, en algún punto por seguir al rebaño, en algún punto por estrategia, y en algún punto también nos ha salido bien alguna venta, como en este caso el ejemplo que te puse de Shopify me salió bien, me salió excelente. Te soy sincero, yo no pensé ni lo hice con esa estrategia. El mercado se fue comportando de tal manera que tuve que hacer esa estrategia para poder obtener un mayor rendimiento. Entonces siempre debemos de vigilar al mercado, porque el señor mercado es loco y sube de la nada y baja de la nada, pero nosotros somos los inversores que sabemos, que no nos dejamos guiar por las emociones y que invertimos a largo plazo. Así que Explorador, es todo por este video. Déjame en los comentarios qué video quieres que veamos, analizamos alguna empresa, vemos más de enseñanza o de estrategias, cuándo vender, cuándo comprar y poquito de lo que tú me digas. Vamos a alimentar el canal. Suscríbete si este video te aportó valor, déjame un like, déjame un comentario y nos vemos en el próximo video. Recuerda la frase del canal: constancia y disciplina sin excusas. Vamos.